días, amigas y amigos de toda la República Dominicana. Voces de la Naturaleza está con ustedes para conversar, como siempre, sobre temas ambientales y de recursos naturales y su desarrollo sostenible. David Arias Canela y quien les habla, Paino Abreu, pues estamos aquí para hablar con ustedes. David, yo quisiera que hoy comencemos a ver algunos de los instrumentos de gestión ambiental, porque ya aquí hemos dicho muchas veces que hay una excelente ley en la República Dominicana sobre recursos naturales y medio ambiente, la ley 6400, que fue promulgada en el año 2000, ¿verdad? Fue gestionada desde el año 1998-99 y finalmente fue aprobada en el final del primer gobierno del presidente Leonel Fernández y promulgada en los primeros días de, me parece que de agosto del año 2000. Sí, es importante que la gente, ese dato, que es un dato histórico, pero importante, es que esa ley está promulgada por el expresidente Hipólito Mejía, pero está promulgada el 18 de agosto, o sea, 2 días después de haber tomado el poder. Porque ya estaba aprobada en el Congreso, era del PRD, y no permitieron que Leonel Fernández la promulgara. Y la guardaron ahí. Eso es importante. Eso es un hecho histórico, exacto, sí, para que la gente entienda. Pero independientemente sí, de la fecha de la promulgación, quién firmó esa promulgación y todo eso, sí, esto fue el producto, esta ley, de un ejercicio digamos, de participación, un ejercicio participativo de innumerables organizaciones, instituciones y personalidades que yo estuve involucrado, encabecé sí, esa gestión, y por eso me siento siempre muy satisfecho de haber organizado todo un trabajo enorme de más de un año para que esa ley fuera un hecho en la República Dominicana. Y de vez en cuando la saco de mi gaveta y la observo y veo cosas que han funcionado y otras que hace falta que se pongan en vigencia. Por ejemplo, todos sabemos que esta ley es una ley general, la ley de medio ambiente y recursos naturales. Una ley general muy abarcadora de casi todos los temas, pero que no va a los detalles en muchísimos casos. Y por consiguiente, la propia ley decidió que prontamente después de su promulgación también se formularían y se aprobarían otras leyes llamadas leyes sectoriales. Sí. Lamentablemente, eso no ha ocurrido, con excepción de la ley de áreas protegidas, que también todos recordamos cómo fue manipulada en el Congreso, y por tanto es una ley que debe ser revisada también. Las demás leyes sectoriales todavía no están aprobada por el Congreso Nacional. Es una gran pena porque a partir de la ley general no se puede abordar los detalles de, por ejemplo, cómo debe ser desarrollada la industria forestal en la República Dominicana, que tenemos tanto potencial, David. Pero bueno, hay muchas cosas de qué hablar de la ley, pero yo quisiera que nos concentremos en los instrumentos de gestión que tiene la ley, que son 12. Son 12. A mí me gustaría darlo a conocer a la población para que vayamos trabajándolo uno por uno, detallándolo, para que la gente se eduque respecto a cómo está formulada esa ley y todas las facilidades y visiones que tiene de la gestión del medio ambiente. Entonces dice esta ley que hay 12 instrumentos de gestión ambiental. El primero de ellos es la planificación. Después vamos a hablar de ella porque la planificación es muy importante en el sistema de gestión ambiental de la República Dominicana, debido a que es un instrumento que no está dirigido única y exclusivamente al Ministerio de Medio Ambiente, sino prácticamente a toda la sociedad. Manda que el sector público en todas sus instituciones planifique sus actividades tomando en consideración. Pero no vamos a abordar ahora, sino vamos solamente a hacerles saber a los dominicanos que nos ven cuáles son. La planificación ambiental, el primero. La propia ley general y las leyes sectoriales, las que existen o que deben existir,
todo tipo de convenios y acuerdos internacionales, incluso normas de carácter técnico, también es parte de los instrumentos de gestión. El tercer instrumento de gestión es el ordenamiento territorial, que quiero que hagamos sobre ese tema varios programas, porque es la cuestión básica de la gestión ambiental, el ordenamiento territorial, porque si no sabemos qué hacer con el territorio, David, imagínate tú. No, eso es correcto. ¿A dónde vamos? La parte, esa es sumamente importante y hay que trabajar. El cuarto instrumento es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que ese es un tema bastante amplio y interesante. El quinto es los permisos y licencias ambientales, que ya sabemos las implicaciones que tiene. Recientemente hemos tenido en el país muchísimos temas relacionados con el problema de los permisos y licencias ambientales. Después viene el Sistema Nacional de Información Ambiental, que es una cuestión también sumamente importante y que la vamos a detallar. Vamos a traer aquí a los responsables de esas áreas del Ministerio de Medio Ambiente para que expliquen lo que están haciendo, porque son cuestiones básicas de la gestión ambiental. La vigilancia e inspección ambiental, que uno se vive quejando aquí de lo que pasa en todo el territorio nacional, porque hay desaprensivos, pillos, maleantes, toda clase de gente, dominicanos y extranjeros, que depreda los bosques y depreda los recursos. Y hay entonces un sistema de vigilancia e inspección que debe ser el área que responda por eso. Pero bueno, vamos a detallar eso posteriormente. También la educación y divulgación ambiental es una cuestión básica, porque sin educación no vamos a ningún lado. El desarrollo científico y tecnológico, parte importante de la gestión ambiental. Y los incentivos ambientales, también lo vamos a manejar aquí, y el Fondo Nacional para el Medio Ambiente. Ahí, David, que yo quiero que nos concentremos hoy, en ese último, el Fondo Nacional para el Medio Ambiente. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Para qué fue inventado en esta Ley General de Medio Ambiente ese Fondo Nacional de Medio Ambiente? Hablemos de ese tema. ¿Qué tú sabes, David, del Fondo Nacional de Medio Ambiente? Ese fondo, a pesar de que la ley está desde el 18 de agosto del 2000, apenas tiene 4 años que se organizó por decreto, ¿no? Que se formalizó este fondo. Este es un fondo autónomo, pero que depende de los ingresos que recibe el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales por otra vía que no sean el presupuesto. So, llámese sanciones administrativas, otro tipo de ingresos que recibe el ministerio, permisología, etcétera. Debe ir un porcentaje, ¿verdad? Alrededor de un 25% de esa cantidad de dinero que recibe el ministerio a ese fondo. Ahora, ese fondo, ¿para qué es? Ese fondo es para desarrollar proyectos, ¿verdad?, que vayan en beneficio de los recursos naturales y el medio ambiente y en beneficio de las comunidades afectadas, ¿verdad? Perfecto. Entonces, y eso es sumamente importante. Es un fondo que además puede servir como un gran contraparte de los fondos internacionales que llegan al país en el área de recursos naturales y medio ambiente. Mira, es todo cierto lo que tú acabas de decir. Para que haya todavía más detalles, mira lo que dice aquí. El artículo 71 de esta Ley General de Medio Ambiente dice que se crea el Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Para qué? Para desarrollar, como dijiste tú, y financiar proyectos y programas de protección, conservación, investigación, educación, restauración y uso sostenible. Bueno, debe tener, dice que ese fondo debe ser un fondo con personería jurídica, ¿verdad?, patrimonio independiente y administración propia. Es decir, no sé si está formalizado de esa manera. Creo que hay un decreto del Poder Ejecutivo que nombró un responsable de manejar ese fondo. Es así. Sí, y funciona de manera independiente al ministerio. Funciona así de manera independiente. Correcto. Yo creo que si el ministerio aprovechara ese instrumento de gestión ambiental y canalizara, como dice la ley, los fondos que recibe, el porcentaje que corresponde, ¿verdad?,
y lo usara como tú señalas, es decir, sería como una especie de apalancamiento para fines de captar recursos internacionales que andan buscando, siempre hay organizaciones e instituciones que andan buscando cómo apoyar los países, siempre y cuando los países quieran y los países quieran ayudarse a sí mismos, porque nadie viene a regalarte un saco de dinero. Te dicen, mira, yo apoyo tal causa, si tú quieres y tú pones una parte, yo te ayudo, ¿verdad? Es una forma como de enseñar a pescar, no regalar las cosas. Y creo que con este fondo podríamos apalancar muchos recursos internacionales, como dices tú, y desarrollar entonces en el país los proyectos y programas que considere el ministerio, que yo creo que son, bueno, infinitos. ¿Sabe las cosas que se pueden hacer ambientalmente aquí? Poniendo a la gente a participar en cada comunidad, haciéndolo a ellos como empoderándolos de los problemas y las soluciones. Yo hablo de pequeños proyectos, por ejemplo, hay un fondo por ahí que trabaja con poco dinero y hace grandes cosas, ¿verdad? Como las hidroeléctricas. ¿Usted tiene experiencia de alguna hidroeléctrica de esas? ¿Ha visitado? Yo quiero que hagamos un programa especial para eso. Yo estoy reuniendo las informaciones y la evidencia, que ya hay más de 30 pequeñas hidroeléctricas que se han hecho en el país, muchas de ellas con fondos provenientes de organismos internacionales, con parte de esos fondos aportados por las comunidades, porque, óyete, es para beneficio de la propia comunidad. Y cada vez que se hace una pequeña hidroeléctrica, se usa el cauce de un arroyo, un pequeño río, por allá perdido en la montaña, que nadie sabe que está ahí, pero que tiene una caída de agua interesante. Ya eso resuelve la energía de esa comunidad. Y esa gente no tiene que incorporarse a la red. Pero algo más importante, mire, hay un ejemplo de una hidroeléctrica de esa, donde el río casi duplicó su caudal después que se construyó la hidroeléctrica. Ah, porque es sencillo, ellos se dan cuenta que es ese caudal de ese río, esa fuente de agua, es la que le provee energía, que entonces lo pone a ellos a ver televisión, a escuchar radio, a tener lavadora en su campito allá arriba, a lavar su ropa ya no teniendo que dañar sus manos, ni teniendo que ir directamente al río, ni usar una piedra, sino una lavadora en el campo. Y prácticamente gratuita, porque la mayor parte de esa gente, los que pagan de energía quizás son 100 pesos mensuales, que es para mantener quizás una persona que le dé cuidado a la hidroeléctrica. Es una maravilla. Exacto, ¿no? Y cuando viene a ver esos mismos recursos, se convierten en un fondo que se pueden aplicar en otro proyecto, porque exacto, a veces generan esa hidroeléctrica. Entonces, eso es sumamente importante y precisamente ese fondo puede ayudar a financiar ese tipo de pequeñitas obras que resuelven tantos problemas, ¿verdad? Vamos a tratar de que el responsable del Fondo Nacional de Medio Ambiente venga al programa para que explique los proyectos que se han financiado con los recursos que le han ingresado y cuál de recursos precisamente ha ingresado, para ver cómo se está gestionando ese propio fondo que tiene que participar en la gestión ambiental de la República Dominicana. Yo creo que el tema del fondo es un tema que le resuelve problema a la sociedad dominicana, se lo resuelve al Ministerio de Medio Ambiente, porque el Ministerio así trabaja con dos brazos, digamos, un brazo que es el de la vigilancia, el de la inspección, el del control, ¿verdad? El que maneja los permisos y licencias ambientales, y otro brazo que es el de la inversión, ¿verdad? El que busca recursos, que capta recursos y lo invierte en programas y proyectos de desarrollo ambientalmente sostenibles, que son los que le buscan las soluciones a las pequeñas comunidades en el campo y son los que evitan finalmente que esta gente que vive allá se tenga que dedicar, en vez de a la depredación de los recursos, al uso sostenible de ellos. Es una solución fundamental. La ley está hecha realmente por mentes inteligentes que se asociaron para crear un instrumento de gestión ambiental en la República Dominicana que debe ser observado y bueno, y administrado adecuadamente. Y aplicado. Así que, sí. ¿nos están haciendo señas, David? Ya no vamos. Como que estos minutitos de programa se nos van tan rápido. Pero por eso es que tenemos que ser eficientes en las cosas que hacemos aquí, porque el tiempo es corto en televisión. Así que, señores y señoras,
hasta el próximo jueves, si Dios quiere.